Y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida al maestro Tulio Salanueva. Él es presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Estimado Román, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en el referente de la noche. Hombre, a los agradecidos somos nosotros. Y antes de empezar la conversación, Tulio, te vamos a pedir que vamos a ir a la pausa comercial en 3 minutos y regresaríamos contigo para continuar la conversación porque nos va a llegar, como decimos, la guillotina. Con gusto, Román. A ver, Tulio, entre Ulrich Richter, Anaid Valero y Berta Alcalde, ¿sí se eligió a la personalidad que debe de estar al frente de la Fiscalía? Mira, definitivamente es una decisión un tanto polémica. Efectivamente hay por ahí la sospecha de que debido a sus vínculos familiares y a la cercanía y simpatía con altas esferas de los funcionarios públicos, fue elegida para este cargo. Sin embargo, yo te diría, Román, que revisando desde hace un tiempo, desde hace unos días, cuando se llevó a cabo la postulación de los candidatos, efectivamente la hoy fiscal electa, que ha tomado protesta, pues tiene mucha idea y mucha voluntad para afrontar los problemas que hoy tiene la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, los que diariamente litigamos en tribunales, los que tenemos que batallar en ministerios públicos, sabemos de las graves carencias que tiene hoy la Fiscalía. Y déjame decirte que puntualmente durante sus comparecencias, la candidata hoy electa, pues fue muy clara en abordar este tipo de problemáticas, de tal manera que yo te diría, cuando menos hay que darle el beneficio de la duda y por supuesto dejarla trabajar en este periodo de 4 años que tiene al frente. Ahora, es muy señalado su gran pasión, podríamos decirle, por el partido Morena, al igual que su hermana, que ahora es la dirigente del partido, y también pues ahí se habla de que el papá y la mamá también son muy cercanos al partido de Morena y al presidente López Obrador. Sí, caray, es uno de los temas, de los grandes rubros por los que se le ha cuestionado su cercanía al partido oficial, y sin embargo yo te diría que tiene conocimiento de cuáles son las causas y los problemas que aquejan hoy a la Fiscalía y que ha trabajado de cerca con las instituciones de Procuración de Justicia. No solo es abogada, sino que efectivamente tiene un perfil dedicado a la Procuración de Justicia y por lo tanto te decía, más allá de esa sospecha que tenemos todos, me incluyo por supuesto desde el ámbito personal y profesional, pues habrá que revisar todas esas promesas que ha hecho, toda esa plataforma con la cual se postuló cuando fue entrevistada en el Congreso local y esperar los resultados que por lo menos deben de ser visibles en el corto plazo, Román. Ahora, su papá siempre fue un connotado abogado, ¿no? Así es, viene de una familia de juristas. Su hermana encabezó en el sexenio pasado una secretaría importante, la de los grandes problemas nacionales, y por lo tanto, pues, esa dinastía que hoy pretende escalar... Querido Tulio, nos va a llegar el corte, si nos das chance, vamos y regresamos contigo. Ocho de la noche con 31 minutos en la hora del centro. Tenemos en la línea al maestro Tulio Salanueva, presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Y nos decías, abogado, que tanto Berta Alcalde y Luisa María Alcalde son 2 hijas de un connotado abogado y que tú consideras que debemos darle el beneficio de la duda a esta Berta hoy que llega a la Fiscalía. Así es, Román, creo que no puede ser de otra manera. La avaló el Congreso por mayoría, en este caso de la Ciudad de México, y sin embargo yo te diría que efectivamente en la actualidad la tendencia de los gobiernos es que las fiscalías sean autónomas e independientes, y pudiéramos pensar que difícilmente ejercerá esa autonomía y esa independencia estando vinculada, por decirlo menos, con
altos funcionarios del gobierno actual. Pero definitivamente te decía también que una vez que expuso su plan de trabajo y revisando su trayectoria jurídica y política, pues tiene los conocimientos, eso es innegable, tiene los conocimientos y sabe del funcionamiento actual que tiene la Fiscalía de la Ciudad de México, de las carencias y áreas de oportunidad que aquejan hoy a esta entidad, y por lo tanto te decía, habrá que esperar resultados, y por supuesto la comunidad jurídica y los ciudadanos de a pie, como tú y como yo, pues deberemos de cuestionar en cuanto observemos alguna conducta que desmerezca la designación en este importante cargo de la Ciudad de México. Tulio, sé que no eres un brujo ni tienes una bola de cristal, pero difícilmente veremos en ella un papel como lo hizo Ulises Lara yendo al rescate del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, en ese desafortunado episodio de un bar ahí en la Condesa. Bueno, esperemos que no. Definitivamente fue un episodio sumamente cuestionable en la historia de la Fiscalía de la Ciudad de México, y yo esperaría que cuando menos se honre ese compromiso, te decía, de imparcialidad, de independencia y de analizar los problemas de procuración de justicia que nos aquejan como ciudadanos. Si tú vas a una fiscalía hoy en día, efectivamente, como lo decía ella, y es un punto importante, que ella misma reconoce las áreas de oportunidad que tiene la Fiscalía, cuando tú acudes como ciudadano a presentar una denuncia, pues lo menos que puedes esperar son horas en cualquier caso para que un ministerio público te tome una denuncia y a partir de ahí impulsarla para que sea turnada en su caso a un área de investigación y posteriormente a un juez. Ella ha reconocido estas importantes deficiencias, este peregrinar que tenemos que pasar los ciudadanos y los litigantes cuando acudimos a presentar una denuncia, y esperemos, te decía yo, que por lo menos estos graves problemas que hoy aquejan a la ciudad, pues se tomen de frente, se tomen con seriedad y mejore esta parte de la justicia en la Ciudad de México. Que justamente, Tulio, una de las grandes discusiones en lo que fue la reforma al Poder Judicial era que lo primero que se tenía que atacar era la profesionalización de los ministerios públicos. Totalmente de acuerdo, estimado Román. Actualmente, cuando acudes a presentar una denuncia, pues los ciudadanos ya no saben qué esperar. Hablamos mucho del juzgar a partir de la perspectiva de género, del revisar e individualizar cada caso y cada carpeta de investigación, y esto, déjame decirte que desafortunadamente únicamente se llevaba a cabo en el discurso. Te decía, cuando acudías a un ministerio público era un verdadero calvario el presentar una denuncia, sigue siéndolo al día de hoy, y también te decía, este reconocimiento que hace la hoy fiscal en funciones a partir del día 10 de enero, pues da una buena perspectiva de cómo se abordarán los problemas a partir de ese momento. Mira, abogado, yo te puedo contar muchas historias, pero una que tengo más aquí en mi memoria: una persona es asaltada, va a meter la denuncia y lo ponen frente al que lo asaltó, y escuchando su declaración y viendo sus datos personales, de dónde vivía y todo. Y ya cuando se va a despedir, todavía le dijo el Ministerio Público: oiga, le pido un favor, retire la denuncia porque ya sabe dónde vive. Desafortunadamente así es, creo que te has quedado corto. Te decía, los que diario estamos batallando en agencias del Ministerio Público y en tribunales, pues sabemos de historias aún más turbias en las que efectivamente se confronta indebidamente al probable responsable con el denunciante, y esto pues rompe con todo el protocolo que debe seguir una investigación, con la protección de las víctimas, con la secrecía de la investigación, con la necesidad de impulsar la investigación, y es, por decirlo menos, uno de los grandes problemas que tiene hoy la integración de una carpeta de investigación, estimado Román. Pero insisto, la hoy fiscal pues ha reconocido, eso es encomiable, eso es algo que pocas veces se hace cuando se aborda un cargo de esta naturaleza, ha tomado el toro por los cuernos, déjame decírtelo coloquialmente, y este reconocimiento pues cuando menos nos hace pensar
que hay disposición, que hay voluntad para atender este tipo de problemas y ojalá sea así, estimado Román. Bueno, tú le dejamos ya aquí el tema del nombramiento de Bertalcalde de Luján al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y te quiero preguntar otra cosa, abogado. ¿Qué opinión te merece estos amparos promovidos por los aspirantes inconformes con la designación de candidatos a jueces y magistrados y ministros del Poder Judicial? Caray, Román, pues tengo, créeme, una opinión y sentimientos encontrados como jurista, como profesionista y como abogado, porque efectivamente el juicio de amparo ha sido a través de la historia de nuestro país, pues una de las herramientas que tenemos los ciudadanos para quejarnos contra actos de autoridad que estimamos ilegales. Y en este caso, medios tan importantes como el Heraldo, como el Referente de la Noche, han documentado un sinnúmero de irregularidades que ha tenido este proceso, no solo la reforma judicial, no solo la reforma constitucional, sino ya cuando se ha implementado en la práctica, pues ha habido un sinnúmero de desatinos y de desaciertos que se han cometido durante la postulación, y por lo tanto, pues lo menos que esperamos es que el Poder Judicial, los jueces de distrito que actualmente conocerán de estos juicios de amparo, pues aborden el tema en forma técnica responsable y habrá que esperar. Yo estoy muy a la expectativa sobre el criterio jurídico que vayan a asumir estos jueces y sobre todo los efectos que le vayan a dar a las resoluciones que creen en estos juicios de amparo. Te repito, no han sido pocos los errores, las improvisaciones y los desaciertos que ha tenido el proceso de postulación para la elección de los jueces y por lo tanto pues hay una esperanza de que cuando menos se corrijan estas circunstancias y por supuesto es un derecho de toda persona que se considere afectada por este proceso el acudir al juicio de amparo. Y es que, como bien lo dices, los criterios estaban establecidos y de los tres poderes, que era el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, los resultados y calificaciones eran totalmente unos contra otros diferentes en una totalidad. Así es, desde los errores de sintaxis y mecanográficos que tenían las listas de candidatos postulados hasta aquellos errores en los que no se cumplen algunos requisitos o se cumplen de una manera relativa y pues han sido postulados por el comité de evaluación de tal manera que efectivamente es cuestionable, pero si no se aborda con el rigor técnico que establece la ciencia jurídica, pues creo que únicamente estaremos empantanando aún más el proceso. Te repito, habrá que esperar un fallo técnico de los jueces totalmente apegado a derecho y que deje ver sobre todo cómo trascienden este tipo de errores a la próxima elección que habrá en el Poder Judicial. Maestro Tulio Salanueva, presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados Foro México, te agradecemos mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias, Román, no me queda más que agradecerte la oportunidad de estar en el Referente de la Noche y por supuesto desearle a ti y a tu equipo unas felices fiestas. Muchas gracias, Tulio, nuestros parabienes para ti y toda tu familia. Fuerte abrazo. Gracias, un saludo al auditorio.